Muy importante, estas personas van a recibir cheques de estímulos desde 500 hasta $1000. O los residentes de un estado podrán recibir cheque de estímulo de hasta $1000 en modalidad de un pago único. Estamos hablando de que miles de residentes van a poder recibir este pago gracias a que se promulgó el viernes pasado una prioridad fiscal, la cual estuvo desde principios de este año en debate. Pues este viernes pasado se realizó la última firma para que se comiencen a entregar pagos desde $500 hasta $1000 a miles y cientos de miles de residentes. Y junto a esto traemos una gran noticia, y es que el IRS anuncia un fondo de $80,000 millones para este año 2023. Este jueves pasado, el IRS dio a conocer los detalles sobre cómo planea utilizar esta infusión de $80,000 millones para beneficiar a los estadounidenses. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información que está muy interesante. Como le mencionamos, miles de residentes van a recibir un cheque de estímulo desde 500 hasta $1000. Se trata de los residentes de Nuevo México que pagaron impuestos estatales sobre la renta en el año 2021. Gracias a esto podrán ser beneficiados con un nuevo reembolso. La gobernadora Michelle Lujan Grisham promulgó el viernes pasado las prioridades fiscales clave que propuso a principios del año. Esto con su firma, pues entregarán pagos de $500 a más de 900,000 contribuyentes durante esta primavera. Pues el gobernador también firmó disposiciones que respaldarán a decenas y miles de familias de Nuevo México que ahorrarán dinero a través de un crédito fiscal por hijos ampliado, así como también ampliaciones de la deducción fiscal sobre ingresos brutos para profesionales de la salud y el programa de crédito fiscal para películas. Cada una de estas disposiciones ayuda directamente a los nuevos mexicanos al apoyar a las familias trabajadoras, reforzar la fuerza laboral de atención médica y fomentar el crecimiento económico continuo. Expandir el crédito tributario por hijos ayudará a más de 200,000 familias de Nuevo México y ampliará nuestro exitoso esfuerzo para reducir las tasas de pobreza infantil, las cuales se redujeron en un punto porcentual completo entre el año 2019 y 2021. Reducir el impuesto sobre los ingresos brutos para los profesionales de la salud también va a reducir los costos para los pacientes y mantener a más médicos en Nuevo México. Obviamente aumentar también lo que sería el sector de entretenimiento con el apoyo a los cines y a la televisión. Esto impulsará más inversión privada en el estado y significará más empleos para los nuevos mexicanos. Pues muy bien, ¿cuándo llegarán estos pagos? Bueno, para empezar, este pago ya está destinado a iniciar en el mes de junio. Se va a distribuir reembolsos de $500 para contribuyentes solteros y $1000 para parejas casadas. Aquí entran también los que son cabezas de familia, cónyuges sobrevivientes, etc. Más de 900,000 contribuyentes van a recibir este reembolso. Se incluyó también una asignación separada de $15 millones para el Departamento de Servicios Humanos en el proyecto de ley número 2 de la Cámara de Representantes, pues esto busca proporcionar pagos de ayuda a los nuevos mexicanos de bajos ingresos que no son elegibles para los reembolsos. El crédito tributario por hijos ampliado proporciona más de $100 millones en desgravación fiscal para aproximadamente 214,000 familias, las cuales podrán reclamar un crédito mayor de hasta $600 por niño, según los ingresos familiares. El proyecto de ley, tal como se firmó, también ayudará a que la atención médica sea algo más asequible, al permitir que los proveedores de atención médica deduzcan copagos y pagos deducibles del impuesto sobre los ingresos brutos en muchos servicios de profesionales de la salud, los cuales están cubiertos por seguros o planes de atención médica administrados. El cambio podría ahorrarle a los contribuyentes hasta $52 millones. Nuevo México fue uno de los 2 estados los cuales carecían de tal deducción.
pues la gobernadora Lujan Grisham afirma que está complacida de que se continúe apoyando a los proveedores de atención médica, asegurando el acceso a la atención mediante la expansión de la deducción de impuestos sobre los ingresos brutos para la atención médica. El gobernador también aprobó la parte del proyecto de ley que apoya la expansión de la exitosa industria de producción de cine y de televisión, uno de los 9 sectores objetivo del Estado, con el fin de poder diversificar la economía. La industria está saliendo de años récord de gastos directos en la economía de Nuevo México, $1.500 millones en los últimos 2 años, y ahora respalda 8,000 puestos de trabajo, desde equipos técnicos hasta filmación, hasta pequeñas empresas como ser ferreterías y tiendas de madera, carpinteros, electricistas, equipos de seguridad, transporte, hoteles, restaurantes y salones. El salario medio por hora de un trabajador cinematográfico en Nuevo México es ahora de $32. El gobernador también vetó otras disposiciones del proyecto de ley número 547, el cual era de la Cámara de Representantes, el cual habría reducido los ingresos anuales del Estado en $1.100 millones. Estas grandes reducciones supondrían un riesgo de recortes significativos en los fondos en los próximos años para servicios críticos, incluido la educación, la atención médica y la seguridad pública, la cual representa el 83% del presupuesto estatal. La propuesta original del gobernador a la legislatura incluía alrededor de $500 millones en desgravación fiscal recurrente. Pues excelente, ahora hablaremos de cómo el IRS usará $80,000 millones para mejorar los servicios y auditar a los contribuyentes ricos. El IRS dio a conocer el día jueves los detalles sobre cómo planea utilizar esta infusión de $80,000 millones para mejorar las operaciones, prometiendo invertir en nueva tecnología, contratar a más representantes, al servicio al cliente, ampliar su capacidad para poder auditar a los contribuyentes ricos. Aunque algunos republicanos han sugerido sin pruebas que el dinero procedente de la histórica ley demócrata sobre el cambio climático y la atención sanitaria ayudaría a crear una turba de auditores armados para acosar a los contribuyentes de clase media, pues el nuevo comisionado del IRS, Daniel Werfel, afirmó que no incluirá gastos para nuevos agentes. El plan operativo estratégico de la agencia, el cual fue recientemente publicado, establece los detalles de cómo el IRS asignará los $80,000 millones hasta el año fiscal 2031, los cuales se aprobaron en esa legislación. Algunas mejoras se esperaban desde hace tiempo, como la puesta en línea de más sistemas basados en papel y las rápidas respuestas a las llamadas telefónicas de los contribuyentes. Otras son más ambiciosas. Por ejemplo, seguir explorando formas de crear un sistema electrónico de declaración de la renta gratuito y gestionado por el mismo gobierno. No se prevé un aumento de las contrataciones en la unidad de investigación criminal, el cual representa el 3% de la plantilla de la agencia, y este empleaba a unos 2.077 agentes especiales en el ejercicio presupuestario del año 2022. No existe ningún plan para aumentar esta división, afirmó Werfel durante una llamada con periodistas. Desde que el presidente Joe Biden firmó la medida conocida como Ley de Reducción de la Inflación en el mes de agosto de 2022, algunos republicanos han afirmado que el IRS utilizaría este nuevo dinero para contratar prácticamente más agentes fiscales, por lo menos 87,000 agentes. Esta afirmación proviene de un plan el cual el Departamento del Tesoro propuso en el año 2021 para poder contratar tantos empleados del IRS durante la próxima década si es que conseguía el dinero. Se espera que al menos 50,000 empleados del IRS se jubilen en los próximos 5 años.